Y en esta noche yo tengo un tema que se llama No tengas miedo. Y yo quiero hablarles sobre qué es el miedo. En San Google dice que el miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable o intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Hay algo que me llamó mucho la atención aquí. Cuando nosotros sabemos que hay un peligro real, nos da miedo, ¿verdad? Pero cuando tú te imaginas algo, ¿por qué te tiene que dar miedo si es algo imaginario? No estamos en la realidad de lo que está pasando. ¿Y qué trae el miedo? Sé que el miedo nos hace que paralizar, nos avergüenza, nos esconde y nos vuelve en un caos. Nos envuelve en un caos. Y eso es lo que está haciendo el enemigo con nosotros. Nos está volviendo en un caos. Y yo quiero hablarte a ti de dónde proviene el miedo. Dice en Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el Señor nos crea, cuando el Señor crea a Adán, el Señor lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Pero el Señor nunca le dijo a Adán: este es el sentimiento del miedo, este es el sentimiento de amargura, este es el sentimiento de felicidad. Él nunca le dijo eso a Adán. Dice que cuando Adán escuchaba la voz de Dios, Adán corría donde estaba la presencia. Adán corría a buscar al Señor, porque el origen de Dios en nosotros era bueno y perfecto para nosotros. Pero ¿por qué dice aquí que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí? ¿Quién inventó el miedo? Adán. Porque él mismo lo está diciendo. Cuando escuché la voz de Dios, tuve miedo y me escondí. En ningún momento Dios le dijo a Adán: este es el miedo. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia hoy en día? ¿Qué está pasando con Río de Dios hoy en día? El miedo nos está paralizando. El miedo nos está avergonzando. El miedo que hemos estado enfrentando en los últimos tiempos nos está avergonzando. Y es lo que está buscando Satanás en nosotros: avergonzarnos de todo, de lo que hacemos, de lo que no hacemos. Y eso no es el diseño de Dios para nosotros. El diseño de Dios es diferente. ¿Por qué la iglesia tiene miedo de salir a hablar a los demás? ¿Por qué Río de Dios tiene miedo de salir a predicar el evangelio? ¿Por qué Río de Dios tiene miedo de salir y orar por alguien? ¿Por qué tenemos miedo? Si el Señor está con nosotros, si Él está con nosotros, si Él está ahí. Y te voy a hablar en Eclesiastés el 3 al 15, versículo 3, 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya. Dios restauró lo que pasó. Sabes, muchas veces nosotros tenemos miedo a lo que ya hemos fracasado. Tenemos miedo a volver a empezar. Tenemos miedo de volver a casarnos. Tenemos miedo de volver a abrir un grupo de conexión. Tenemos miedo de manejar un carro. Tenemos miedo de tantas cosas que hemos estado viviendo. Tenemos miedo. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros: aquello que fue es, y lo que ha de ser fue ya. Saben, toda la inseguridad, todo el miedo, todo lo que nosotros estamos pasando, el Señor ya lo pasó. Todo lo que nosotros estamos pasando, ya el Señor lo pasó. ¿Cuántos vieron el eclipse? Aquí en Panamá no se vio. ¿Cuántos vieron el eclipse? El lunes hubo ¿qué? Lluvia. El lunes hubo lluvia, ¿verdad? ¿Y cuántos se pusieron a buscar en las redes sociales cómo fue el eclipse en otros países? Casi nadie. Algunos, los que querían ver qué había pasado en el eclipse. Y cuando nosotros buscamos lo que pasó en el eclipse, porque no lo vimos en Panamá,
Quizás alguien que lo vio puede estar diciendo, ya yo vi eso, ya yo sé qué va a pasar. Pero tú estás mirando como, wow, de verdad se oscureció. En México quedó oscuro, literalmente. Entonces, si el Señor te está diciendo que lo que ya fue, o lo que ya tú estás viviendo, ya pasó, es lo mismo que pasó en el eclipse. Tú no lo viste porque en Panamá no tuvimos la oportunidad de ver esa parte, pero otros países sí. Pero cuando tú vas a las redes sociales, tú te asombras de lo que ya pasó, porque eso fue día anterior, ya pasó. Y el Señor te está diciendo, eso ya pasó. Si abriste un grupo y fracasaste, ya pasó. Si manejaste y te chocaste, ya pasó. Si te casaste y fracasaste, lastimosamente ya pasó. ¿Por qué tienes miedo de volver a empezar? ¿Por qué tienes miedo de volver a decirle al Señor, heme aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está tan enfocada en el miedo del fracaso que enfocarse en lo que el Señor quiere hacer en estos tiempos? Río de Dios tiene un ramillete de líderes graduados, de líderes formados, de líderes que pasaron por esta plataforma con un diploma. ¿Dónde está ese ramillete de líderes con grupos de conexión? ¿Dónde está ese ramillete de líderes evangelizando? ¿Dónde está ese ramillete de líderes que tuvieron la oportunidad de entrar en una academia, de graduarse y decir, yo estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón? Aunque tenga miedo, porque lo que te da miedo es lo que el Señor quiere cambiar en ti. Es lo que el Señor está buscando quitar en ti. Y lastimosamente, señores, estamos paralizados en el miedo. Estamos paralizados en el miedo. Y yo creo que es tiempo de que nosotros despertemos. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia reaccione a lo desconocido. Porque cuando tú empiezas de cero de nuevo, le estás dando la oportunidad al Señor que trabaje en ti. Ay, es que yo abrí un grupo, pero no me fue bien. Ay, es que yo estaba manejando y me choqué y ya ahora me da miedo agarrar un carro. Ay, es que yo me montaba antes en una bicicleta, pero me raspé todas las piernas y ya no lo hago más. Eso es lo que estamos haciendo, mirando lo que ya pasó, mirando lo que quedó atrás, mirando lo que está atrás. ¿Por qué no nos miramos el futuro de lo que Dios quiere con nosotros? Yo estoy seguro que si en esta casa, todo aquel que dispone una casa para abrir un grupo, Río de Dios crece. Toda esa familia que el Señor dijo que va a traer a este lugar, no lo va a traer porque sí, lo va a traer porque usted dispuso su casa o porque un líder se levanta y dice, bueno, ya me cansé de la incredulidad. Me cansé de estar sentada, me cansé de ser un líder de banca. Yo quiero pararme y andar y hacer lo que el Señor me está pidiendo que yo haga. Levantarme y levantar a otros. Porque no solo se trata de que este ramillete de personas que pasaron por esta casa, que abran un grupo. Se trata de que ya es tiempo de que formemos. Ya es tiempo de que discipulemos. Ya es tiempo de que esta iglesia empiece a crecer en lo que el Señor dijo. Pero ¿qué está pasando? Nos enfrentamos primero al miedo. Y algo que hablaba Luis Miguel el domingo, que era cuando Jesús le dijo, ven y camina sobre las aguas. Dice que Pedro iba, pan, pero cuando miró para allá y miró para acá, se fue abajo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo agarró. ¿Qué tenía Pedro? Miedo. Así mismo somos nosotros. Vamos caminando firmecitos. Pero cuando alguien me dijo, es que eso no te va a funcionar. Cuando alguien me dice, es que esto no va a ser bien. Ahí quedó Clara desmayada.
Ahí quedamos todos. Y eso es lo que está pasando en esta casa. El liderazgo de esta casa ha hecho así, pero no vas a funcionar. Eso no te va a funcionar. Deja eso, suelta eso. En la casa te dijeron, no, suelta eso, eso no te va a funcionar. Entró el miedo en tu vida. Y cuando entra el miedo en tu vida, dice la amargura, vamos. Dice el enojo, vamos. Dice la incredulidad, vamos, que allá está Clara con miedo, vamos a atacarla. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Río de Dios. Eso es lo que está viviendo la iglesia en general. La iglesia se está basando en ¿qué? Una iglesia de sillas. Mis hermanos, ya es tiempo de que nos paremos. Nosotros tenemos un grupo de conexión lejos de la casa. Por allá no sé ni cómo que se llama eso, Villa de Santander, por allá, Nuevo Chorrillo, metido por allá. Y cuando nosotros empezamos ese grupo, aquí está Angie, Luis y Edgar, que no nos dejan mentir. Éramos nosotros 4 y Ana y Weimar, 6 personitas. Y Ana le daba vergüenza, porque ella decía, ustedes vienen de por allá, todos los viernes aquí. Y nosotros le decíamos, algo va a pasar, Dios algo va a hacer. Nunca permitimos que el miedo entrara a nuestras vidas. Y hoy en día podemos decir que de ese grupo hay personas aquí que se están formando. ¿Por qué? Porque no dejamos que el miedo entrara, no dejamos que la incredulidad entrara a nosotros. Entonces, si tú fracasaste en un grupo de conexión, si tú fracasaste en una relación, si tú fracasaste porque te chocaste, ya deja eso atrás y enfócate adelante. Busca adelante, busca lo que el Señor quiere hacer ahora, de ahora en adelante. Es como la parábola de los talentos. Dice que a uno le entregó 5. Ese fue y valentía, hizo 5 y le dijo, buen siervo fiel. Viene el que hizo 2, aquí te entrego 2 más 2 son 4, buen siervo fiel. Pero el que hizo 1, ¿qué dijo? En Mateo 25, 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. En la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Ese que le entregaron 1, ¿qué hizo? Le dio miedo. Le dio miedo. Una vez oraste por alguien y se murió. Ahora ya no quieres orar porque te da miedo. Ahí sí se va a volver a morir. Una vez abriste un grupo de conexión, fracasaste. Nadie llegó, 2 meses, 4 meses y nadie llegó. Lo cerraste. Y desde ahí ya no más nunca ni que te mencionen grupo de conexión porque te entra cosquilla por todos lados. Entonces estamos enfocados como ese talento. Lo entierro y listo, se acabó todo. Se acabó el problema. Y el miedo empieza a paralizarnos. El miedo empieza a desenfocarnos. El miedo empieza a traer incredulidad en nosotros. Dice que cuando el miedo entra, llévale la contraria. Cuando en tu vida hay algo que te da miedo, llévale la contraria. Llévale la contraria. Si te dicen no, tú dices sí, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo puedo salir adelante, yo puedo soltar esto y caminar de otra manera, yo puedo hacer las cosas de una forma diferente. Si el miedo tiene un porqué, dale tú el porqué también al miedo. Arráncalo de ti, arráncalo de tu vida, arranca esas cosas que no te dejan avanzar. Quita de ti lo que no te deja fluir, quita de ti lo que Satanás está sembrando en ti. Quita de ti lo que ya no va a funcionar, quítalo, arráncalo. ¿Por qué le das prioridad tanto a algo que ya pasó? Tanto a algo que ya pasó. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Dios nos dio una promesa, no temas porque yo estoy contigo.
No temas. ¿Por qué dejamos que el miedo entre? Si el Señor te está diciendo, no temas. No temas, mujer, ya eso pasó. Enfócate en otras cosas diferentes. Ya el accidente pasó, ya el grupo se cerró, vamos a hacer otras cosas diferentes. Pero nos enfocamos en lo mismo y no sacamos de nosotros la incredulidad, no sacamos de nosotros lo que el Señor quiere hacer. ¿Saben? Cuando tú estás aquí, en esta posición, aquí está Dios. Pero cuando tú estás acá, aquí también está Dios. Solamente Dios está esperando que tú volques la cosa, que tú le des el porqué a las cosas, que tú le digas, sí Señor, yo puedo, yo voy a hacerlo, yo voy a avanzar. Porque el Dios es el Dios de siempre, ese Dios que estuvo allá va a estar aquí. Cuando estuviste en las buenas, Él va a estar ahí también en las malas. Cuando estuviste en la quiebra, va a estar también cuando estés en la riqueza. Él va a estar ahí en todo tiempo. ¿Saben? Algo que a mí me pasó, creo que algunas personas de la iglesia lo saben. Yo tengo 2 hijos, pero mi primera hija fue un sacrificio duro que yo tuve que hacer para tener esa niña. Pero cuando yo tenía 5 meses de embarazo, a mí me llaman que yo tenía que ir a hacerme un aborto porque la niña no podía nacer, porque la niña venía con una enfermedad. ¿Y saben qué pasó en ese preciso momento? Y yo yo sé que era Dios probándome hasta dónde yo iba a llegar. Ese día nunca se me olvida. Yo estaba, 1, solo en la oficina de mi trabajo. 2, Edgar estaba por Darien. Yo llamaba a Edgar como 20,000 veces y Edgar no me contestaba, como algo normal, pues, en Edgar. No me contestaba el teléfono. Y en ese momento, en mi vida entró miedo. En mi vida entró tanto miedo que yo dije, Dios, pero si tú me la entregaste, ¿por qué ahora me la quitas? En mi vida entró ese pánico, ese temor de decir, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Y saben, yo me paralicé, yo me quedé tirada en la oficina. Yo no me levantaba, porque en mí empezó a entrar, ¿qué? El miedo, la incredulidad de lo que Dios ya había dicho que me iba a entregar. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes un problema y una dificultad. Y cuando yo me levanto de ese piso donde yo estaba en la oficina, la primera persona que yo abro mi teléfono y veo es a la pastora Geo. Y yo la llamo. Y yo le digo, pastora, pasó esto y esto. Y ella me dijo, no, para allá no vas. Para allá no vas. O sea, en el momento, si Dios no hubiera puesto ese número de ella ahí, quizás yo hubiera cogido mis cosas y me hubiera ido al hospital. Y yo hubiera pasado lo peor. Pero ese Dios de lo imposible, ese Dios que está siempre, ese Dios que me dijo, no temas porque yo soy tu Dios, estuvo en ese momento conmigo. En medio de mi miedo, Él estuvo ahí. Él estuvo diciendo, Clara, levántate, porque yo estoy ahí. Y hoy yo puedo testificar de lo que el Señor hizo en Ilana. Porque es algo que entra a nuestro corazón y algo que se queda. Pero si tú le dices al miedo, sí, ven, vamos, acompáñame, Él va a estar ahí. Hoy yo no pudiera decir lo que Dios hizo con la vida de mi hija. Yo no pudiera estar hablando de Ilana como algo normal. Y ahí ustedes pueden ver a Ilana corriendo, saltando y brincando. Ella no trajo nada, ninguna enfermedad. Pero ¿qué quería Satanás? Destruirme. ¿Qué quería Satanás? Introducir en mí el miedo, el temor de yo no poder avanzar, de yo decir que la promesa que Dios había dado para mí iba a morir. Y es la promesa que Dios te dijo a ti. Dios dijo para esta casa, voy a entregar 300 familias. La voy a entregar, pero ¿cómo lo voy a hacer
si yo no quiero avanzar? ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo no me quiero levantar? Si yo no quiero abrir un grupo de conexión, si yo no quiero salir a evangelizar, si yo no quiero salir a profetizar de lo que Dios está haciendo. Porque es la iglesia, somos nosotros lo que tenemos que levantarnos. Es el liderazgo de esta casa que se tiene que levantar. Es el liderazgo de esta casa que tiene que decir: mira, miedo, te vas. Yo te confronto hoy porque no quiero que estés conmigo. No quiero que estés en mi vida. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y saben, cuando yo estaba preparando este tema, yo tenía otro tema que darle. Yo venía con otra cosa. Y ayer hice otro. Y yo decía, pero saben, cuando estaba escuchando un versículo, vino algo a mi corazón y sé que era de parte de Dios. Y me dijo: dile a la iglesia que el Dios del Padre de esta casa es el mismo Dios que está aquí, está en Houston y está en todo lugar. Es el mismo Dios. ¿Por qué yo tengo que tener miedo? ¿Por qué? Es el mismo Dios, el mismo Dios. Cuando a mí me dijeron que me tocaba la enseñanza de hoy, yo dije: bendito Dios. A mí me entró rasquiña por todos lados. Y yo le escribía a Emily, yo le dije: a mí no me pongan a mí, le dije hasta el nombre, ponga a la señora Janet. Yo le dije a Emily: vamos a hacer un trueque. Yo predico el sábado en la reunión de mujeres y Janet predica el miércoles. Y Emily me dijo: no, esa no fue la instrucción. Y yo dije: bueno, entró el miedo en mí. Ay, me entró comezón, me entró de todo. Y dije: bueno, yo no sé. Y antes le digo a Emily: ¿quién va a predicar? Dice Emily: usted. Yo le dije: yo no sé, yo no voy a pararme allá adelante. ¿Por qué? Porque esto paraliza también. Esto paraliza. Esto paraliza y uno le entra el miedo, uno entra: wow, pero me tiembla todo. Pero el mismo Dios que estuvo con el pastor Néstor, el padre espiritual de esta casa, sigue estando aquí, sigue estando en esta plataforma, sigue moviéndose por medio de sus hijos, sigue moviéndose. Él lo sigue haciendo. ¿Por qué dice? Porque Él es bueno. Dice: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Río de Dios, no temas porque el Señor está contigo. El Señor está contigo en esa prueba. El Señor que está contigo en esa debilidad, en esa dificultad, en ese problema. El Señor está contigo. El Señor está contigo en la escasez. El Señor está contigo en las noches que lloras, en las noches que gritas, en las noches que dices: no puedo más. Él está ahí contigo. Él está en esta casa también. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo en abrir un grupo de conexión? ¿Por qué tenemos miedo en salir a evangelizar? ¿Por qué? Si Él no está respaldando. Él no está respaldando. Porque Dios sigue siendo el Dios de siempre. Él sigue siendo ese Dios amoroso. Ese Dios desde la creación. Él sigue siendo Él. Pero Él a nosotros no nos metió ese espíritu de miedo. Él a nosotros no nos mostró un espíritu de cobardía. Fuimos nosotros. Por el fracaso, por el problema, por la dificultad. El miedo entró así, se ha ido creciendo. Se ha ido creciendo tanto, que no hemos avanzado en lo que Dios está diciendo para esta casa. Y el problema es que si tu problema es así, tu Dios es así. Si tu problema es así, así mismo es tu Dios.
Porque nosotros no queremos ver lo que Dios quiere hacer, sino estamos viendo el problema, el tamaño del problema, el tamaño de la situación. Yo no voy a abrir grupo porque yo no sé dar una enseñanza, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Y yo le vengo a hablar al liderazgo de esta casa, al liderazgo de esta casa. Es tiempo, Río de Dios. Es tiempo que nosotros rompamos con ese miedo, que tú lo enfrentes, que tú le digas esta noche al temor, vete. Que tú le digas esta noche al temor, mira, ven acá, tú y yo tenemos una conversación hoy. Tú hoy te vas de mi vida, porque Dios me dio una promesa. Dios me dijo que yo no tenía que tener miedo porque Él iba a estar conmigo. Dios me dijo a mí, no temas porque yo estoy contigo. Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. No hay un día que el Señor no esté. No hay un día que el Señor se esconda de lo que tú estás viviendo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, líderes de Río de Dios? Yo quiero que en esta noche tú te puedas preguntar, ¿qué está pasando con mi vida? Yo no puedo ser un líder de banca. Yo no puedo ser un líder, llamarme líder cuando yo estoy solamente sentada en una silla. Yo creo que es tiempo de que mi liderazgo florezca, de que mi liderazgo tenga fruto, de que yo testifique de lo que el Dios hizo en mi vida cuando yo enfrenté al miedo, cuando yo lo confronté, cuando yo le dije te vas, cuando yo le dije no te quiero a mi lado, no puedo estar contigo porque tú y yo no nos llevamos, porque yo tengo al Dios de lo imposible, entonces tú a mi lado no puedes caminar. Yo necesito que tú salgas porque va a entrar alguien que me va a dar valentía, que es el Espíritu Santo, porque Él está esperando que tú le digas al temor, vete de mi vida porque alguien grande va a entrar en mí, alguien grande va a entrar conmigo. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos esperando que el Espíritu Santo llegue y me toque y me diga, Clara, dile al miedo que se vaya. No, Él está esperando que yo lo confronte. Él está esperando que yo me levante. Él está esperando que yo le diga al temor, vete, vete de mi vida. ¿Saben? Cuando mi hijo estuvo en el hospital, muchas veces, muchas noches lloré, y no fue por Luca, fue por el miedo que tenía. ¿Saben por qué? Porque llegaba un día al hospital y miraba una cuna, había un bebé muerto. Miraba a la otra, no estaba el niño porque había morido la noche anterior. Y cada vez que yo llegaba a mi casa yo decía, Señor. Y cuando yo iba llegando al hospital, eran como una angustia que me entraba. Yo decía, Dios mío, mi hijo. Y lo primero que yo buscaba era si Luca estaba en esa cuna. ¿Por qué? Porque el miedo se estaba apoderando de mí. Y yo le doy gracias a Dios que Dios ha puesto en mi vida a una mujer que cada vez que yo tengo una dificultad, ella ha estado ahí, es la pastora Geo. Ella estuvo ahí en ese momento y me decía, no permitas que eso entre, no permitas que eso dañe, no permitas que eso cambie lo que Dios dijo que iba a hacer. Y yo empecé a ver a mi hijo de otra manera, a ver a Luca de otra forma y decir todos los días, él va a estar bien, él va a estar bien, él se va a levantar, él va a salir adelante, él va a salir de ahí. Empecé a confrontar mi miedo, empecé a decirle al miedo, vete, vete, no te quiero al lado mío, no puedes estar conmigo. Tú y yo somos como el aceite y el agua, no nos llevamos. Así que tú para esta esquina y yo voy por la mía. Yo voy por aquí y tú caminas por allá, pero al lado mío no puedes estar, no puedes estar. Y esta noche yo quiero que tú puedas decirle al miedo, sal, vete de mi vida, yo no quiero estar contigo, yo no puedo estar al lado tuyo.
Yo necesito que tú te vayas de mi vida. Yo necesito ser una mujer y un hombre diferente. Jóvenes de esta casa, levántense, estudien, trabajen, saquen el miedo de su vida. No se enfoquen en que fulanito fracasó. Enfóquense que tienen un Dios fiel, un Dios que te dijo que va a estar contigo todos los días de tu vida. Un Dios que no te va a fallar. Un Dios que te dice: hija, no desmayes. Hijo, no desmayes, porque yo sigo siendo Dios, el Dios de siempre. Sigo siendo yo. Yo sigo siendo ese Dios de lo imposible. Yo sigo siendo ese Dios que va a transformar tu vida. Yo sigo siendo ese Dios. Yo sigo siendo el padre de esta casa. Él te dice en esta noche: yo sigo estando respaldando este lugar. Yo sigo respaldando esta casa. Yo sigo respaldando el liderazgo de esta casa. Yo no lo he abandonado. Yo estoy aquí firme como la roca, esperando que tú como hijo me mires, que tú como hijo te levantes, que el liderazgo de esta casa se sacuda y se levante y diga: ya me cansé. Ya me cansé. Quiero ser una persona diferente. Río de Dios, levantémonos. Sigamos creyendo en que Dios va a hacer algo. Esta noche tú tienes que confrontar el miedo. Esta noche yo quiero que tú mires hacia adentro de ti y que tú te puedas decir: ¿qué estoy haciendo por mi casa? ¿Qué estoy haciendo por la iglesia? ¿Qué estoy haciendo para que mi liderazgo tenga fruto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si cada día me veo en el mismo hueco, si cada día me veo en la misma situación, si cada día me veo en la misma tormenta, si cada día me veo en la misma condición, ¿sabes qué pasa? Que no has sido libre del miedo. Viniste a un encuentro, fuiste cambiado, fuiste transformado, pero agarraste el miedo de la mano y dijiste: vamos a la casa. Te vas conmigo para la casa. Te lo llevaste a la casa y no dejaste que aquí fuera libre Él, que Él se fuera de tu vida. Y no dejaste que el Espíritu Santo trabajara cada día más en ti. Cuando viniste a un encuentro, viniste motivado, activado y dijiste: wow, cuando yo salga de aquí yo la voy a botar allá afuera. Yo voy a hacer lo que sea allá afuera. Pero el miedo se fue. Y el miedo vino con un saco de cosas: la vergüenza, la incredulidad. Y empezó a llenarte de tantas cosas que hoy solamente estás sentado en la misma situación. Yo quiero que en esta noche tú te pongas de pie.